Rugir Latino, un espacio de arte y cultura en América Latina. Hola a todos nuestros seguidores de Colombia, América Latina y el mundo. Yo soy Geraldine Palacios y me da mucho gusto saludarles y tenerles en su espacio de arte y cultura. Bienvenidos a Rugir Latino. Somos una plataforma digital en busca de las historias detrás del arte de América Latina. Música, graffiti, artes plásticas, emprendimientos, colectivos sociales, feminismos y mucho más aquí en Rugir Latino. El día de hoy tengo a un comunicador, periodista, aficionado al ciclismo, fotógrafo y líder de Bogotá. Bienvenido, Andrés Quintero, al espacio Rugir Latino. ¿Cómo estás? Hola Gerald y todo el equipo de Rugir. Gracias por la invitación. Ha estado gente acá muy áspera que admiro, entonces chévere poder también estar acá y conversar con ustedes. Me alegra mucho tenerte acá porque es que nos conocemos hace mucho tiempo. Intenté hacer los cálculos y hace como 10 años fue la primera vez que nos vimos. Sí. Entonces me parece súper interesante en este punto evaluar como todo ese cambio que hemos tenido los dos, cada uno en su proyecto y en su vida. Uh-huh. Entonces quisiera arrancar por esos años, hace 10, 12 años. ¿De dónde viene la cercanía con el arte y cómo nace Bogotá? O sea, ya nos has contado en otras entrevistas como el boom que ocurrió de un momento a otro en redes, pero uh-huh. ¿En qué momento dijiste, el arte me motivó y quiero hacer esto? Yo tengo una formación humanística, uh-huh. Yo soy periodista como de formación en el pregrado y digamos que siempre alguna de las ramas del arte me ha gustado, la literatura me gustó un montón, mantengo siempre leyendo, entonces digamos que en cuanto a los libros ese es como un gusto también, como una aspiración, como algo que me disfruto, y de ahí se desprenden otros gustos relacionados con las artes, como la fotografía. En la carrera se ve un poco de eso, luego pude estudiar fotografía como tal, entonces digamos que ahí ya había un primer como interés en empezar a retratar diversos tipos de situaciones o de elementos y empecé a retratar como la calle, cosas que veía en la calle, uh-huh. Sin una aspiración más allá de esos ejercicios personales que uno tiene de ir haciendo series fotográficas sobre cosas, sobre la calle, sobre arquitectura, sobre diversos tipos de cosas, y en este caso me empezó a... Siento que siempre he tenido un gusto por lo que hay en la calle, por esas narrativas urbanas, uh-huh. Cuando uno está adolescente y hace unos ejercicios, esos ejercicios de vandalismo, como empezar a hacer tags, sí. Tags barristas, ¿Hiciste tags barristas? Sí. Ok. Sí, pero siempre desde, o sea, no con el ejercicio cuidadoso que tiene, uh-huh. Que tiene un escritor, sino cuando uno está adolescente, pero empieza uno a notar y a tener un gusto por esas cosas que hay en la calle. Okay. Por lo que este parche de una barra le tapa al otro, uh-huh. O el artista que se va tapando, o el grafitero que se va tapando con otro. Sí. Como que había un gusto por eso, y también en la época en que yo empecé a retratar como la calle juiciosamente, fue también donde se dio el boom como de street art, por decirlo acá, de Bogotá, uh-huh. En donde se empezaron a pintar macromurales, había ya un ejercicio pues de artistas que yo escuchando ahorita la entrevista que ustedes tuvieron con Ospen, uh-huh. El man desde el 95 está pintando. Yo empecé a hacer este ejercicio, no sé, 2010, 2011, o sea, hay 20 años de diferencia con el proceso que todo el parche de graffiti, por ejemplo, ya sí. Llevaba. Uh-huh. Entonces, en un primer momento fue hacerlo pues como un ejercicio personal relacionado con la fotografía, pero en otro momento pasa a hacerse un poco más cuidadoso y juicioso de saber quién está detrás de esos murales, uh-huh. O de esas pintadas que hay en la calle, empezar a conocer a los artistas un poco, empezar a conocer las narrativas, tener más tacto en cómo se cuentan las cosas,
intentar conocer a toda la gente que hace parte de esto, De este movimiento pero tan pues grande. que también se hace muy difícil y más hoy cada día hay nuevas personas que están pintando nuevos parches, como que intenta uno hacerlo juiciosamente, pero ha sido como, sí, como tú decías ahorita, como un camino de Larguísimo. aprendizaje desde las primeras cosas que se hicieron con este proyecto hasta hoy donde digamos que nos hemos podido articular con varios parches, con varios artistas, conocer mejor la escena y la gente que hay detrás y todas las motivaciones. Sí, involucrarse y fuerte. ¿En qué momento decidiste que Bogotá iba a ser como ese eje al que le ibas a meter mucha energía? Porque me devuelvo 10 años atrás que yo estaba grabando un documental por allá en Ciudad Bolívar y tú Sí. nos acompañabas también a ver cómo era la movida allá. Recuerdo que ahí estaba, no iniciando porque igual ya tenían muchos seguidores, pero el día de hoy ha cambiado mucho. ¿En qué momento tú dijiste, hey, me voy por esto? Eh, yo creo que ha sido algo orgánico porque la comunidad, esta cuenta o este proyecto pasó de ser como un ejercicio personal a ser un ejercicio colaborativo en el que había más gente retratando la calle, los mismos artistas o los mismos grafiteros ya venían haciendo un proceso de documentación juicioso con cada uno de los proyectos de documentación que tenían, como el de Yurika o Chadai, que tenían libros de graffiti hace 10 15 20 años Sí. y ya especializados y focalizados en el tema. Entonces, creo que cuando se convierte en un proceso como que mucha gente estaba colaborando con el proyecto, ya no eran solo fotos mías, sino fotos y videos de un montón de gente, pues también ligado a lo que siempre yo había hecho en comunicación, eh, pues es que uno lo piensa en convertir ese proyecto personal, en convertirlo en una plataforma tanto de comunicación que sirva para divulgar distintos temas, visibilizar artistas, darle visibilidad a exposiciones, muestras o parches que se están activando acá en la ciudad, que afortunadamente también la vida de Bogotá es muy rica en lo cultural y en el Sí. parche alternativo, o sea, como el mainstream de la cultura tiene una actividad permanente y chévere y siento que en Bogotá uno puede acceder a mucha oferta cultural, pero los parches alternativos también están generando cosas todo el tiempo y también fue empezar a pensárselo como en ser una plataforma para comunicar eso que quizás no llega a medios masivos o no tiene tanta visibilidad como en ese mainstream de la cultura, por decirlo así. Sí. Entonces, ha sido un proceso y pues ha ido acompañándose de esos procesos de gestión cultural en los que no solo comunicamos sobre lo que pasa, las pintadas que se hacen, sino también activar diversos procesos. Ahorita que vi el libro, como ese libro que publicamos o exposiciones que hemos gestionado o proyectos con los que nos vinculamos como no sé, en ese momento ese que tú trabajabas en Ciudad Bolívar o otros proyectos que hay acá en la ciudad, pero ha sido también una posibilidad de integrarse y de tener un impacto, no sé si masivo, pero sobre ciertos grupos poblacionales a los que de otra forma no llegaría la cultura normalmente. Entonces Sí. hemos podido activar parches al sur de Bogotá o como en la periferia de ese centro cultural que tiene Bogotá, Chapinero, Sí. centro, el norte. Entonces, eh, creo que han sido esos dos procesos que han ido de la mano y pues afortunadamente ha sido satisfactorio, ha sido orgánico, o sea, sin un objetivo como de o sea, siempre lo económico y lo monetario está ahí presente porque lo que repetimos todos, hay que vivir, hay que pagar facturas y demás, pero pues
no ha crecido con ese interés como de tener o de empezar a monetizar todo el tiempo, y creo que ese mismo proceso orgánico ha hecho que el proyecto pueda monetizar en ocasiones con proyectos con los que el proyecto no raya, Sí. o también con temas como de becas Ujú. y con las que hemos podido generar contenido y demás. Sí, han tenido esa cercanía con una comunidad como la de Bogotá, que ha recibido muy bien todo este tipo de arte. Y ahí hay como varios temas, que es trabajo con territorio, el hecho de monetización o manejo de redes, pero quiero enfocarme primero en los libros. Ujú, Porque, ok, aquí viste un libro tuyo, pero bueno, ujú. de Bogotá en general, pero este es el tercero, si no estoy mal, de los que se Sí. sacaron. Cuéntame cómo fue ese proceso para sacar Más que Muros, que fue la primera publicación, y en ese momento qué retos te implicó a ti también como sacar una primera publicación. En ese proceso de Más que Muros, que fue el primer libro que publicamos, o en el que participamos Ujú. editorialmente, por decirlo así, eh, fue de la mano de una editorial que hacía libros de fotografía. Entonces, Ujú. digamos que ellos tenían todo ese conocimiento. Se llama IM Editores, la editorial. Es una editorial de libros de fotografía en gran formato y en pequeño formato, como ese de Más que Muros. Sí. Entonces, digamos que con ellos fue aprender el tema de lo editorial, y también de las políticas que hay en el mundo de lo editorial para los creadores, para uno como autor, en donde Ujú. pues si la editorial hace una apuesta sobre el grueso de una edición, y a uno como autor le corresponde un porcentaje que, Sí. dependiendo de la editorial, puede ser un poco más alto y en otras De pronto no mucho. bajo. Ujú. Sí, pero es aprender eso. Entonces, de aprender ese proceso como es el tema editorial acá, en algún momento pues dijimos, pues hagamos un proceso autogestionado, en el que podamos producir nuestro propio Ujú. libro, con todos los riesgos que eso implica de conocimiento sobre nomás el papel, Ujú. calidades de impresión, buscar el mejor y más económico proveedor, Ujú. pues porque no hay como una casa grande que estuviera patrocinando esto, sino si al final sumamos unos aliados, Pero no que había una fuente así de dinero que uno diga, uff, claro, tenían que medirse. y cuando se imprime el libro, digamos que los recursos se han ido imprimiendo el libro, o sea, no hay mucho más dinero para hacer Sí. como promoción o algo así, pero por ejemplo con este libro tuvimos la fortuna que pudimos sumar a los artistas que aparecían en el mismo libro, Ujú. hacer una convocatoria de fotografía, poder hacer una alianza para tener un espacio, una chimba. Sí. Y, y las cosas se dieron para que ese libro se moviera bien Ujú. en lo que acaba de decir, bien para acá, para el mundo de los libros de fotografía o de los libros de arte, que se mueven lento igual. O sea, Sí. este libro ya se acabó, ya Es como que que en este libro librerías. siento que fue un éxito. ¿Tú cómo viviste ese éxito de, hey, estoy sacando un libro sumamente grande porque es grandísimo? Sí, 150 artistas saliendo de pandemia y que tuviera esa acogida tan grande. ¿Cómo fue eso? sí, creo que se dieron como varias coincidencias. Fue Ujú. saliendo de pandemia, entonces no se había activado nada como ese año a nivel, o sea, no digo que nada, porque sí hubo Algunas como cositas, ajá. tres exposiciones más o algo así ese año, pero cuando pudimos empezar a salir coincidió con que ya teníamos el libro, eh, conseguimos un espacio para hacer un buen espacio para hacer un lanzamiento, y podemos sumar como muchas fuerzas para que el libro solo hay en ese espacio el mes que estuvo, que fue Ujú. noviembre, diciembre del 2020, 2021, 2020, 20, ajá. se vendiera, no sé, la mitad de la edición. Ujú. Entonces ya de ahí es como que se quita uno un poco el peso, porque al principio pues como que se invierte todo en impresión, en la misma exposición de Ujú. lanzamiento del libro.
pero funcionó muy bien y el resto del libro se vendió como, no sé, en un año más, que como decía, eso para el mundo de los libros de autor o de Sí, artista o eso es. de fotografía es un éxito, pero Sí. volver a plantearse ya la posibilidad de sacar una segunda edición de esto después de pandemia ha sido complejo porque el precio del papel, por ejemplo, se triplicó, cuadruplicó en No. 3 años. Y hoy sacar un libro así de grande, así de gordo, costaría el triple y lo mismo, tocaría venderlo al triple y acá los Sí. libros se mueven lento. Ujú. Son evaluaciones que siempre, o sea, lo económico acá para un libro así de grande eh, pesa mucho. Sí, claro, son muchas decisiones que hay que tomar, pero lo bueno fue que en ese momento como que tuvo mucha acogida y siento yo que el libro por sí solo se vendía, pero cuando uno iba a la exposición era una experiencia totalmente distinta. Yo recuerdo que entraba y había un graffiti que era, no me acuerdo bien, como un lobo, como una boca, y entonces era toda una experiencia inmersiva porque también había como un hueco en el piso, yo no entendí eso, yo qué está pasando aquí, habían fotos. Cuéntame cómo se veía eso, o sea, cuéntale a las personas que nos están viendo que no pudieron de repente ir, cómo era ese proceso de entrar a esa galería. Esta exposición fue en el segundo o tercer piso de un edificio que justo estaban haciendo cuando llegó pandemia. Ujú. Entonces hubo pisos que quedaron abandonados. Esto acá iba a ser un coworking y quedó totalmente abandonado, Ujú. no tenía luz, no tenía agua, no tenía nada. Y con la gente, esto se llama The Spot, Ujú. queda en el centro de Bogotá. Actualmente es un coliving, han podido terminar todos los espacios, pero en ese momento Eso era como obra gris. sí, estaba totalmente abandonado y pudimos llegar a un acuerdo para hacer la exposición ahí. Nosotros nos encargamos de adecuar el lugar, le pusimos luz, que fue lo primero que hicimos para poder empezar a... Igual no se adecuó mucho porque el espacio pues no se le hizo mayor cosa y como tú dices había un hueco en el En el centro centro. que tocó aislarlo de la gente Ujú. con también cosas, elementos muy urbanas. Le pedimos, como varios de los artistas que nos ayudaron a crear el espacio tenían un montón de latas en su casa Ujú. que nos sirvieron, pues latas vacías de aerosoles, que nos sirvieron para aislar el espacio y terminó creándose una instalación Sí. que era muy instagramiable y la gente se tomaba fotos ahí un montón, pero afortunadamente pudimos aislar ese espacio que había Ujú. quedado sin terminar. No sé, al lugar que tenía como 200 metros cuadrados, fueron, no sé, unos 20 25 artistas. Digamos que le escribimos un mensaje a 2 o 3 personas porque pues no teníamos recursos para pagar lo que Ujú. implica La una intervención. intervención. Ujú. O sea, no teníamos como para decirle a Ospen, marica, venga, Le tengo pago esto. latas y le pago, pero Ospen llegó, se hizo una bomba Ujú. de las del man, por ejemplo, y no sé, fueron 20 25 artistas que pintan todos los días en la calle, que fueron a pintar y luego el espacio fue llenándose de todo el resto de artistas que fue yendo, dejaron Ujú. bombitas, una firma, stickers. Entonces ese espacio también creció de una forma muy orgánica y lo otro ya fue sostener el espacio cuando se abrió porque estábamos todavía en pandemia Ujú. y habían unas reglas y unos protocolos no, unas reglas en la práctica o sea, en la teoría y en la práctica que uno Ujú. debía cumplir. De no acercarse a 2 metros y había una fila gigante y todos con Sí, tapabocas y ahí. o sea, eso. Entonces fue como caótico hacerlo en esta época porque y hubo varios momentos esta exposición duró un mes. Durante ese mes yo tuve como 10 veces gripa y COVID psicológico porque todos los días tenía contacto con demasiada Sí. gente, había días que no iba porque amanecía mal, y al otro, pero eran como más bajones de energía Ujú. físicos que otra cosa, pero fueron varias
varias situaciones como que manejar y sobre las que decidir. Eh, pero fue demasiado satisfactorio y bueno, ya luego que se acabó como ese proceso, fue el otro proceso de terminar de crear una red en la que pudiéramos vender el libro. Entonces, la mayoría del libro se movió en casas de como galerías Como o independientes. sí, galerías independientes en Medellín, en Cali y acá en Bogotá en su mayoría. Entonces ahí ese fue un proceso pues interesante también de conocer qué parches o en qué galerías se puede mover en este tipo de libros, porque aunque también lo teníamos en librerías como normales, se vende más rápido en este tipo de lugares. Claro. A donde llegan los graffiti tour acá o en Medellín, por ejemplo, o también que son muy de nicho. Entonces el libro se fue vendiendo sobre todo en estos espacios y se vendió muy rápido, relativamente hablando, para lo que sí, para hacer una publicación independiente. Sí. Este libro tiene un eje muy importante que me lo contaba también Tech cuando vino, y es Antonio Merino. Y entre toda la investigación que estuve haciendo me di cuenta que era una persona de más de 70 años. Como una persona de 70 años, primero se conecta contigo y se conecta con este arte y quiere como difundir esta idea. Bueno, con Antonio nos conocimos porque le llegó el Más que Muros, el libro, ese primer libro que habíamos publicado, y él, cuando lo conocimos, él quería hacerse un fotolibro y vio ese y vio la calidad de ese y dijo, quiero hacer algo similar, pero obviamente más robusto. Más que Muros es un libro como de bolsillo, por decirlo así, no tiene más de 15, 20 centímetros, o creo que es más pequeño, pero es un formato pequeño y es sobre arte urbano acá en Bogotá. Entonces él venía con una idea que era hacer un fotolibro de artistas o de arte colombiano. Como tú lo dices, Antonio era un señor de más de 70 años cuando nos conocimos y había estado acá en Bogotá por su labor y por el trabajo en arquitectura y proyectos civiles. Y mientras había hecho esos procesos, Antonio había hecho fotografía de algunos murales que le llamaban la atención. Entonces tenía como ese mismo interés en tener una publicación. Nosotros ya veníamos trabajando en una más a nivel Colombia, que era una especie de cartografía. Y cuando llegamos con Antonio fue unir las dos ideas y también los dos recursos para poder sacar una publicación un poco más robusta. Entonces Antonio ya había hecho un trabajo importante de conexión con mucha gente del mundo del graffiti y del arte urbano en varios lados de Colombia, no digo que en toda Colombia, porque ya luego como autocrítico uno dice, no, faltó buscar gente en, no sé, norte de Santander, o hay murales que hay bien en las mingas indígenas, que se han hecho en el Cauca, en el Putumayo, pero pues o sea, también hay mucho que faltó ahí, también, como también muchos artistas, o sí, ahí uno se empieza a dar palo y también llegan las críticas con el tiempo. Pero fue unir ese trabajo que había hecho Antonio. Él tenía una base, no sé, ponle de 50 artistas, 70 artistas con los que se había contactado y había hecho un proceso de documentación con cada artista, hacerle una entrevista y también co-crear como una especie de material que el artista quería que fuera en el libro. Entonces cuando ese proyecto, pues nosotros revisamos esta data, coincidimos en varios artistas de los que ya teníamos como ese material fotográfico y pues también fuimos sumando gente y en esa labor de sumar gente fue como, ya vamos a llegar a 100 y faltaba resto de parche. Como bueno, 120, pero en 120 faltaba gente. Faltaba gente y también como
empezamos también a socializar el proyecto con ciertos artistas, pues artistas con los que tenemos contacto permanentemente para que nos dieran una opinión de quién faltaba y, uy, marica, falta esta persona no está tan activa, yo revaluaría si incluirla o no, no pinta hace 10 años, pero sí, fue importante, Sí, falta y ya hasta que fue como, bueno, en 150 cerramos, pues ya no podemos más. sí, y ya ese fue como una delimitante y también a medida, eso implicó que el libro se convirtiera como En una Biblia completa. Pero claro, obvio, va a haber gente que dice, es que faltaron muchos. Claro, es que necesitaríamos 4 o 5 libros de estos para poder incluir a todo el mundo. Sí. Y a gente que tiene también trabajo muy valioso, pero es un proceso y fue un primer proceso muy bueno. Y en otro momento escuchaba que este proyecto no solo estaba en Colombia, sino quería llevarse, si no estoy mal, en Chile. Y quizás pienso yo que esta misma idea pueden apropiarlo a otros países y también sacar sus Biblias de arte, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, Antonio murió el año pasado, entonces él venía adelantando este proyecto con el Parche de Chile, y sé que el libro quedó ahí como, pues, o sea, iban dando, ya también tenían una data. En Chile nos llevan, no sé, una generación de graffiti y street art, entonces el parche ya era el doble o el triple, no sé, tenían como una base de 600 artistas. Sí. Y con Antonio socializábamos ese proyecto de Chile como en esa etapa que el man estaba haciendo de investigación y sé que ya estaba en diseño, pero sí, él quería como tener una serie del tema en México, en Chile, en Colombia, que eran los países por los que él se había movido y tenía una conexión profunda, tanto familiar, creo que sí, el nieto o nieta de Antonio nació en Chile o bueno, ya no lo recuerdo también, pero también tenía una conexión profunda con eso. Entonces, y con lugares en los que él había hecho registro de foto de graffiti. Y sí, yo creo que sería una buena idea hacerlo por país. Ahí, yo creo que los europeos sobre todo lo han hecho muy bien allá. Tienen todo tipo de publicaciones. Cada artista tiene sus libros de artista, como que siento que es una tendencia ahorita que he visto y es artistas pues que ya llevan un recorrido, están sacando como sus propios libros que documentan todo ese proceso y son libros grandes, bien editados. Yo creo que en Latinoamérica, en algunos países, Chile y Brasil, que han tenido un proceso más largo, tienen un montón también de procesos editoriales, pero siempre, yo creo que siempre va a hacer falta ver como lo que está pasando en la calle, también actual, porque es que hoy hay otro montón de gente pintando, otras narrativas. Después de los estallidos sociales acá en Colombia, también el graffiti político se ha vuelto importante y hace parte de las discusiones. Con el mural y los muros que se han hecho de las cuchas tienen razón, es un ejemplo de eso. O sea, eso ese mensaje se viralizó en todo el mundo, de hecho. Y fue por los murales. Dejó de ser algo de Medellín para ser algo nacional y ya en todo lado el mismo mensaje se pintó y entonces eso también habla de un parche que está activo políticamente hablando. Entremos ahora en este tema del territorio, de las colectividades, porque mencionabas un poquito como cosas donde has tenido cercanía, o Bogotá ha tenido cercanía. ¿Qué territorio recuerdas tú con mucho cariño en donde hayas tenido, digamos, algún proyecto o influencia desde la plataforma? Recientemente pudimos generar una serie web, una serie digital, que fue con personajes creativos de la ciudad. La que se llama Una idea de bus. Sí. Okay. Que era como,
o sea, como personajes que tienen algún proceso creativo en la ciudad se mueven en transporte público. Entonces, pude, pude volver a, como a visitar barrios que de niño tal vez había tenido cercanía al sur, como San Cristóbal Sur o arriba en Ciudad Bolívar, en el Mirador del Paraíso, y encontrar, como reencontrar otra vez con la ciudad, pero pues eso porque está reciente. Entonces lo tengo como Como muy fresquito. presente de todo lo que pasó mientras se grabó esa serie. Entonces fue chévere, pero en alguna época, hace como 10 años por ahí, nos empezamos a hacer unas exposiciones itinerantes en la red de bibliotecas públicas de Bogotá, de Bibliored. Entonces fue chévere llegar a diferentes espacios de la ciudad, a la biblioteca del Tintal o del Tunal, eh, donde lo que hablábamos, tal vez el grueso de la cultura, de esa oferta cultural que tiene la ciudad a veces no llega, pero pues que en estas bibliotecas públicas tienen procesos interesantes para llevar muestras o exposiciones permanentes. Esta exposición era también muy pequeña, muy experimental, pero lo que terminó pasando, y sobre todo en la biblioteca del Tintal, es que la gente desmanteló la exposición. Al final quedó poco. Justo Entonces, eso te iba a decir porque yo vi esa exposición en el Tunal, que ajá, estaba también el libro, el sí, primer libro. Entonces, claro, yo voy a cambiar un libro normal a buscar, entro y veo fotos y yo, ok. Y si había un huequito, y yo, ¿será intencional o se lo robaron? sí, la gente se las empezaba a llevar para su casa. Ajá. Entonces también es divertido de ver ese proceso de interacción con los públicos que van a la exposición, porque tal vez eh, yo me di cuenta en la del Tintal, justo estaba y habían dos chicos despegando, como habían unas fotos como formato Polaroid y habían otras que no estaban enmarcadas, pero estaban como en una composición y la gente esa también las despegaba. Y yo les pregunté solo como, no, o sea, no es de, no lo puede hacer, sino como si fuera otro espectador, como que porque habían que si no podía despegar las fotos y me dijeron que sí, que ellos suponían que sí, que porque habían varios huecos y suponían que era para que no se llevara. O sea, el que Y la cagó fue el primero que quitó uno y dejó el hueco. sí, y luego la gente mandaba fotos a la cuenta de Instagram de Bogotá, como con la foto Con en su la... cuarto. Y es como, ah, fue usted. Entonces, claro, no es que uno lo celebre curatorialmente en el mundo de los museos, no se Ajá. debería, uno ni debería tocar las obras, pero, pero estos diálogos con la gente y sobre todo con un público joven, porque los que lo hacían era quizás adolescentes, gente muy joven sobre todo, pelados. Pues es interesante ver esos diálogos que tiene también la gente con lo que uno hace en un montaje. O ya en esa exposición más grande que tuvimos, había gente que llegaba a mover las obras porque le parecía que se veía mejor si la obra estaba de otra Sí. forma. Entonces eso es divertido si uno no es tan neura y si se lo toma uno como el diálogo que está Sí. teniendo la expo con la gente. Pero sí, en esos procesos uno ve todo tipo de cosas interesantes con cómo la gente interactúa con la exposición. Y, bueno, y lo otro ha sido cuando el proceso con las exposiciones ha podido salir de acá de Bogotá. Ujú. Entonces hemos hecho cosas en Medellín, en Barranquilla, en Honda, de sumarnos como a parches y a colectivos que están haciendo. Entonces eso siempre será divertido y enriquecedor como aprendizaje también. Pues acá estamos muy rolos y muy Ujú. centralizados con los procesos. Entonces, chévere conocer eh, otras experiencias, quién está activando parches afuera, cómo se activan, qué relación tiene la gente con por ejemplo, exposiciones no es lo mismo en una gran ciudad que en un municipio Ujú. o en una ciudad intermedia, por decirlo así. Entonces, es chévere todos esos diálogos que se generan en los espacios.
Me parece curioso. Primero lo de las galerías, porque si yo soy muy cansona, eso no se mueve. Entonces ver a la gente es como, yo tengo ese chip de no se toca, Ajá. pero cuando no ve están tocando es como, "Ah, no". Primero eso. Y segundo, cuando hablas todo esto del territorio, de que has tenido exposiciones de repente en otra ciudad, también me parece curioso que a la plataforma de Bogotá no solo llegan cosas de Bogotá, o sea, ya es una plataforma bastante grande que puede llegar cosas hasta de otros países para promocionar, para difundir. Y aquí quiero voltearte un poquito la pregunta. Te iba a decir como qué puertas se han abierto para Bogotá, pero ya la sabemos. ¿Qué puertas crees que Bogotá ha abierto para otros artistas? Bueno, hay algo que recientemente, y eso es, recientemente es como después de pandemia, yo siento que la pandemia, sobre todo en esa época en que se dio un discurso de solidaridad, uno pudo conectar con mucha gente digitalmente que estaba haciendo cosas o que quería activar cosas para, para, no sé, mover, por ejemplo, una subasta de obras de artista y el fin era recaudar fondos o para ayudar a los mismos artistas, pues que en esta época fue tal vez más difícil para el mundo de la cultura en general o para otros parches. Entonces, y ya ahí teníamos una plataforma grande en números de redes sociales con la que conectamos. Entonces, por ejemplo, con el parche Atrapasueños que gestiona Javier Almirón, el artista argentino que estuvo acá por años, eh, generamos dos actividades digitales en el que pues tanto ambos proyectos pusimos nuestras plataformas, una para hacer una subasta de la Casa de Nariño. Ellos hicieron una réplica en miniatura de la Casa de Nariño para que fue mucha gente, como 50 artistas las intervinieron y con eso después hicimos una subasta. La subasta funcionó en la página, en la web de Bogotá, en donde la gente iba como ofertando digitalmente, le iba subiendo de a 10.000, de a 20.000. Hubo unas que se acabaron como el mismo día, que se bloquearon porque había como no pensamos que fuera a ser tan exitosa, okay. Algunas más que otras. Sí. Pero hubo algunas que se vendieron rápidamente y muy ¿Y había bien. como un tope y dijiste que se bloqueó? Sí, es que creo que era una herramienta y teníamos un tope como, bueno, si llega a, no sé, 1.000.000 se vende o algo así tenía Sí. en el mecanismo y se bloqueaba la hora. Pero por ejemplo ahí fue desde nuestro lado abrir esa puerta digital que ya teníamos y esa comunidad nuestra para este proyecto que tenía un fin en particular y pues que gestionaba la gente de Atrapasueños. Y recientemente con diversos parches que mueven exposiciones, obra acá en Bogotá sobre todo, digamos que tenemos una alianza con estos espacios para mover estas exposiciones, estas muestras que ellos están llevando a cabo. Entonces también ha sido pues es una relación en la que ambas partes ganan, porque nos podemos vincular a parches que están activando espacios culturales chéveres en Bogotá y pues ellos también como que se benefician de la masividad de la comunidad que hemos logrado crear. Y pues en alguno de estos espacios también en ocasiones activamos exposiciones propias o conectamos artistas con esos espacios, tal vez algún artista que tenga una obra ya consolidada y quiera acceder a un espacio, y a veces como que se ve como que llegar a estos espacios de galería o espacios culturales puede ser difícil, y también porque ya tienen una agenda a varios meses, algunos hasta 2 años. Entonces hemos logrado conectar a algunos artistas con estos espacios o a parches, pero siempre la plataforma estaba ahí como involucrada, ya sea a nivel de comunicación, a nivel de gestión. Entonces creo que también hemos sido una plataforma para, para artistas y para algunos parches, para mover sus cosas, eso sin demeritar las propias plataformas que los artistas llevan construyendo durante años o las redes que los mismos artistas
por ejemplo, acá en Bogotá y en Colombia siento que la red de artistas y grafiteros tiene una red fuerte y muy colaborativa. Entonces, poder conectar con algunos de ellos, con algunas de estas colectividades ha sido enriquecedor, chévere. Sí, ahorita buenas experiencias y lo que dices tú, o sea, hay muchas plataformas, todas funcionan perfecto, pero qué chévere que la tuya, que es, si no estoy mal, la más grande, permita esa ventana a los artistas, a decir, ok, yo también los puedo impulsar y aquí quiero tocar un tema y es como una pregunta que yo ya me sé la respuesta y mucha gente, pero la gente envía cosas para publicar y ustedes cobran o no cobran. No, o sea, si no hay una marca detrás, o sea, si, no sé, si una Una gran, gran empresa, una ¿no? gran marca que está activando su espacio y tiene recursos, digamos que eso, ya sea en nuestra comunidad o en el Sí, resto, ajá. tiene un costo, pero para los artistas colaboramos orgánicamente. Ujú. Digamos que la mayoría, o bueno, sí, como tú dices, puede que mucha gente no lo sepa, pero no, como que estos espacios de divulgación para la misma comunidad o las mismas casas culturales, o sea, siempre intentamos al revés estar pendientes de lo que están haciendo, Para ustedes pues para moverlo. Ujú. comunicarlo y moverlo, pero no, no se cobra. Eh, Todavía no, no mentiras. Pero yo creo que es una duda que tiene mucha gente y muchos parches nuevos que dicen, ay, qué chévere sería que mi evento saliera allá, pero debe ser súper difícil. No es nada difícil, solo envían un mensajito y Sí. ustedes lo publican, hacen la difusión. Sí, pues intentamos también como hacer un backup Ujú. semanal, pero y puede que si alguien nos ha escrito y no hayamos publicado, eh, eso puede pasar cuando Deben llegar 1000 mensajes a ustedes. sí, pero en general intentamos responder, Ujú. intentamos estar pendientes de las actividades de los espacios, ya con algunos tenemos un vínculo permanente, nos envían Ujú. permanentemente. Intentamos buscar otros, pero sí, o sea, pueden escribir a la cuenta y siempre estamos respondiendo. Si lo envían como ya para allá, eso ha Muy pasado difícil. como gente que tiene evento el sábado y lo envía el sábado tipo 7 a.m. y a veces el community o la Sí, es community como manager están durmiendo ya y hay no una se ve. parrilla, también entiendan con tiempo. Sí, pero en general se responde. Andrés, ahora quiero, bueno, cerrando un poco este tema de redes, invitando a la gente, obvio que lo siga, aunque deben seguirlos ya todos, o en una comunidad muy grande. Quiero ahora entrar en algo medio personal, pero también voy a Ujú. enfocarlo en el arte, y es que tú viajas muchísimo. Justo cuando te escribí estabas por allá en otro país dando vueltas. Eh, ¿Qué país te ha impactado más y qué te has traído de esos países para el tema de gestión cultural? Ok. No, hay gente que viaja más. Bueno, sí. Uno nunca viaja lo suficiente. Ah, sí, jamás es suficiente. Pero también recientemente estuve en Alemania y en Portugal, bueno, en Lisboa y en Berlín, y me llamó la atención que son ciudades Bogotá, como Bogotá, que tiene una actividad cultural, pues, o sea, Berlín sobre todo, el triple de grande y de activa. Entonces de ahí, como tú dices, uno se nutre de cosas, tanto de espacios culturales que uno ve como, uff, esto no lo, o bueno, no que no lo haya, sino esto se puede adaptar como al contexto bogotano. Pero así como Bogotá, estas son ciudades hostiles, rudas, chirretudas. Se encuentran uno los personajes, como acá en Bogotá, los personajes en la calle. Ujú. Pero también son ciudades chéveres, o sea, como de... Creo que recientemente estas dos y pude conocer varios parches culturales, como varios recorridos, hice varios recorridos de mural, como en ambas ciudades, entonces puede ver uno también los lenguajes que hay en, en, en estos países, o en el País Ujú. Vasco también, y muy político siempre, pro Palestina, pro Ucrania en algunas ciudades de Europa, pero ve uno también como esos discursos las causas que cambian con algunas ciudades o países o continentes, entonces sí, siempre se nutre uno de algo, ir a algún museo,
O sea, si yo intento en los viajes recientes que hago tener un par de días de solo ir a museos de todo tipo, de arte antiguo, de arte moderno, porque también se alimenta uno de cosas que uno ve curatorialmente como "Uy, este tipo de montajes no los había visto allá o qué cosa tan aburrida". Como esto mejor no lo llevemos. Sí, como también, o sea, uno desde esa crítica personal que uno hace, pero sí, siempre está alimentándose uno de cosas y viajando es una buena forma, entonces, sí, y cada vez que he podido viajar intento hacer una conexión con algún parche que esté allá para algo. Pues ahorita en las 4 ciudades que estuve, pude conectar con algún parche que está activando algo y por ahí también he ido sacando, como tú decías, Bogotá, aunque tiene un nombre muy localizado, podemos comunicar, digamos que eso es lo bueno del arte, también es muy universal. Pudimos encontrar gente colombiana que está pintando o que ha pintado cosas en Berlín, por ejemplo, o en Lisboa. Entonces también, eh, digamos que nos raya con la comunicación y creemos que también a la cuenta no solo la sigue gente de Bogotá, la sigue gente de muchos lugares y de Colombia. Yo creo que la mitad de los seguidores son de Bogotá y la mitad es del resto del país. Del mundo, diría yo. Del mundo algunos, pero sí, también los viajes sirven para eso, para conectar, para visibilizar el parche o el proyecto que uno tiene acá y generar conexiones. Sí, para tejer redes. Ajá. Estás tejiendo redes en distintos lugares, eso ayuda a la plataforma, ayuda a los artistas de acá, a los de allá, a todos. En alguna época también, hasta pandemia, estuve de profe, entonces sí, son varias. Y recientemente he reaficionado a la bici. Entonces, siempre está uno, bueno, eso es lo chévere también, ir teniendo nuevos intereses. Pues hay intereses que tiene uno siempre, como el gusto por los libros, por el arte, pero se va nutriendo uno siempre de otras cosas. Sí, tienes como muchos frentes que te mantienen siempre súper creativo. Bueno, Andrés, hemos llegado al final de la entrevista, pero nos falta la pregunta top de Rugir Latino y es a ti como creador de contenido, podría decirlo también, comunicador, periodista, aficionado a la bici, líder de este proyecto tan gigante, ¿a ti qué te hace rugir? Recientemente me hace rugir la bici, me motiva un montón, pero me hace rugir también el arte en general, eh, ver arte en lo que pasa en la calle, eh, poder, poder interpretar o haber documentado hasta este momento como algo de lo que pasa en la calle me ha hecho rugir y, y nada, muchas gracias a ustedes también por la invitación. Como les decía, he visto algunos de los capítulos con gente con la que he trabajado, que admiro, como Ospen, Tonra, Takuma, no sé, gente que escucho, Tech, Tech hizo la portada del libro, no, y artistas con los que hemos colaborado o que admiro, tal vez, pues es muy difícil interactuar con toda la gente, pero sí hay un montón de gente que también uno ve, que puede que no tengamos conexión, pero gente que admiro, entonces también chévere haber estado acá, haber compartido con ustedes y gracias. Y véanse el capítulo de Ospen, cuenta una tremenda historia del man que es como el papá del graffiti acá. Sí, la leyenda, le digo yo. Andrés, mil gracias. No, a ti. Y mil gracias a todos los que nos vieron. Por favor, no olviden suscribirse. Hay mucha gente que nos ve pero no se suscriben. Por allí les vamos a dejar un video que también les va a interesar. Y nada, nos vemos en una próxima. Chao.